Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de BIM. Con ustedes les habla Fabián Álvarez y el día de hoy tenemos a un invitado especial, quien es arquitecto y profesor universitario, José Rafael Ferrero. Hola Fabián, ¿qué tal? Gracias por la Bien, invitación. Devolviendo ahí ese favor, ustedes ya estuvieron invitados conmigo en nuestro evento en la Universidad Metropolitana, la U Habla BIM. Así que, bueno, magnífico poder estar acá en otro espacio adicional para hablar de esto que nos encanta. sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a la presentación. De verdad para nosotros es muy importante hablar a los estudiantes también para que tengan una idea de lo que es el BIM y así cuando ya estén viendo las materias en la universidad ya tengan como una idea de lo que quieren hacer a la hora de salir. Así que de verdad muchas gracias y espero que no sea la primera y última colaboración que estemos haciendo. Oh, Eh, cuando quieras, magnífico. Además, es la eh, segunda vez que estoy en un podcast venezolano que habla sobre este tema. oh, buenísimo. Sí, ¿Cuál fue el otro? el primero fue en 2020, antes de que nos encerraran en la pandemia. Mi buen amigo Miguel Sánchez León, de Travesía BIM. Bueno, actualmente el proyecto entiendo que está parado, pero en ese momento pues era el único podcast venezolano. Él, al igual que tú, pues estaba fuera de Venezuela. Eh, y bueno, pues ese es el tipo de cosas que te impulsan a seguir creando contenido y a seguir investigando, promocionando y hablando de estos temas, pues para que más gente se involucre, ¿no? Y sepa de qué va todo esto. Sí, Así bueno, que, qué bueno, un magnífico. saludo a Travesía BIM. Esperemos que vuelvan continúen con el proyecto porque es muy importante que no solo un podcast o un solo proyecto sobre BIM, sino que entre más proyectos, más motivación, más inspiración, la gente va a seguir aprendiendo sobre esto y algún día lo implementaremos en su totalidad. Así es. Sí, y bueno, para empezar quería preguntarle, bueno, tenemos entendido que usted es arquitecto y profesor universitario en la Universidad Metropolitana. Para todos los que no pudieron estar presentes en aquella presentación, el profesor José Rafael Ferrero organizó una presentación muy importante para los estudiantes y creemos que es muy importante tenerlo aquí con nosotros. Y mi primera pregunta para usted sería, ¿cómo y cuándo descubrió el BIM? Okay. Yo soy arquitecto. Este año cumplo 20 años de graduado. Felicitaciones. Gracias, sí. Eh, ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. Eh, Estudié en la Universidad del Táchira y, bueno, hice un posgrado en la Universidad Metropolitana y pues allí me quedé, ¿no? Descubrí eh, todo este mundo, ¿no? Del BIM por, digamos, como por casualidad, eh, tratando de investigar y conocer cosas nuevas. En ese momento estoy hablando de el año 2010. Yo era director de planta física y mantenimiento de la Universidad Metropolitana. Okay. Eh, y tenía pues a mi cargo un grupo de arquitectos, ingenieros y el resto de toda la plantilla de obreros y contratistas de la universidad. Y en ese momento pues estaba elaborando el plan de formación y de capacitación para la sala técnica. Y bueno, pues le pregunté a todos los profesionales cuál es el curso que tú quieres hacer, ¿no? Por supuesto, pues uno de los arquitectos dijo, yo quiero hacer SketchUp, eh, y otro dijo, quiero hacer un curso de Revit. Jamás yo había escuchado Revit, ¿no? Y por supuesto, pues le pregunto, ¿no? Le digo, ¿qué software es ese? Me dice, bueno, es algo que permite hacer lo que actualmente nosotros hacemos aquí en la oficina con AutoCAD y con SketchUp o con 3D Max de una manera mucho más rápida y más fluida. O sea, cuando mencionó esas palabras, y bueno, este arquitecto debe tener, no sé, debe tener unos
3, 4 años más que tú, porque yo en ese momento tenía gente recién graduada. Mi Ok. equipo profesional, todos eran mucho menores que yo. Y de algún modo eso me garantizaba justamente estar al día, ¿no? Estar actualizado con todo este tema tecnológico. Y bueno, le pedí que me mostrara algo, ¿no? Para ver. Wow. O sea, cuando vi eso, me acuerdo que se metió en el canal de YouTube de la empresa Miller Co., los argentinos. Sí. Eh, el ingeniero Fabián Calcaño y Héctor Miller, el arquitecto Héctor Miller. Y en ese momento la presentación que tenían era pantalla dividida. Por un lado, el abordaje del proyecto con AutoCAD y por el otro lado, con Revit y un cronómetro, ¿no? Y iba explicando, ¿no? Héctor Miller iba explicando, bueno, cómo era el flujo de trabajo, lo que muchos ya conocemos, cómo se hacía en AutoCAD y cómo se abordaba en Revit y la cantidad de información que tú ibas gestionando y que de una vez ibas presentando, mientras que iba pasando el cronómetro, iba pasando el tiempo, y en AutoCAD todavía estabas dibujando, ¿no? Sí. Dibujando planta, entonces luego tener que hacer las secciones, los alzados, etc. Bueno, eso a mí me voló la cabeza. Ese día Ese, fue un cambio de un antes y un después. y una cachetada, además de decir, ¿cómo es posible que llevas tanto tiempo trabajando de una manera y, digamos, así, ¿no? Sin ver lo que sucede a tu alrededor? Bueno, pero esas cosas tienen que suceder, ¿no? O Sí. sea, el mismo entorno, el mismo mercado, el mismo campo de trabajo te tiene que cachetear en algún momento para tú tomar la decisión y decir, bueno, pana, o sea, hay que, si no te metes en el juego, vas a quedar fuera. O por otro lado, decir, bueno, si el personal que yo tengo a cargo puede capacitarse y formarse y esto va a generar una ventaja competitiva porque puedes establecer unos tiempos eh, más eficientes para toda una cantidad de tareas repetitivas que todos conocemos, que se convierten en un dolor de cabeza. Oye, ¿por qué no hacerlo? ¿No? O sea, ¿por qué no de algún modo tomar la iniciativa y decir, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer un upgrade tecnológico aquí, de formación de todo tipo, para mejorar. Y bueno, pues empezamos a buscar y en ese momento, acá en Caracas no había nada, o sea, los institutos de formación solamente daban eh, AutoCAD, Inventor y 3D Max. Okay. Más No había en nada. ese momento, sí, no había en ese momento quien diera cursos de Revit. Y bueno, pues nada, todo está en YouTube. Entonces, Me esperaba esa respuesta. claro, entonces, bueno, este muchacho, yo le digo, oye, no consigo un curso formal para esto. Y me dice, bueno, ni modo, ¿no? Así como que, bueno, está bien, me tocará hacer otro curso, pero no, nos quedamos con la idea, eh, quizás más yo que él, y empecé a ver video tras video, tutoriales tras tutoriales, y bueno, de algún modo empecé a aprender esto de forma autodidacta. Okay. Y recordé que en el año 2002, Autodesk sacó una cosa que se llamaba Autodesk Architectural Desktop, Mechanical Desktop, Structural Desktop. Era como su aproximación a lo que sería un software BIM, pero dentro digamos, del esquema o digamos de la interfaz de AutoCAD. Bueno, fue un fracaso. O sea, de hecho, terminé, sí, creo que no superó ni la siguiente versión. Wow. Y ahí mismo Autodesk compra Revit, por esa Claro. fecha, como El, 2003, 2004, por ahí.
Pero bueno, ya su competencia Graphisoft, Archicad ya le llevaba una gran ventaja, ¿no? Eh, Esto es algo que a mucha gente como que le genera roncha, ¿no? Porque sí, sí, no, no sabe el trasfondo, ¿no? La historia de esta guerrita Autodesk Graphisoft, pero la verdad es esa. O sea, el pionero en este caso fue Graphisoft. Claro, Autodesk lo que hizo fue comprarse una aplicación ya existente y, bueno, y se aprovechó del monstruo del mercado, claro. que es, ¿no? Y bueno, ya lo otro es historia, es lo que conocemos, pues, o sea, Sí, es un dominio, al menos de este lado, en este hemisferio, ¿no? sí. Y bueno, pues así fui dándome coñazos, o sea, prácticamente aprendiendo autodidacta. eh, bueno, debo reconocer y confesar que lo usaba muy mal. O sea, no conocía todas las ventajas que en ese momento ofrecía Revit. De hecho, el software estaba como dividido en tres, o sea, no estaba todo integrado como es ahorita, sino que tú tenías solamente para arquitectura y tenías un Revit solamente para estructura y solo MEP. Eso fue ya como en 2014, 2015 que se integra todo en una sola interfaz, pero al principio estaba dividido. Por supuesto, yo no usaba nada que no tuviera que ver con arquitectura y lo usaba Claro. muy mal. Como te digo, eh, sí, sí, yo lo usaba como si fuera un AutoCAD con esteroides, ¿no? Ok. Porque hacía todo el modelo 3D, etcétera. eh, y es un error que muchos arquitectos cometen y debemos reconocer eso. Que el abordaje o digamos la aceptación y la adopción de los softwares los hacemos con el switch de AutoCAD más 3D Max o AutoCAD más cualquier otro motor de render, ¿no? Sí. Y dejando de lado, digamos, olvidándonos que los software BIM están enfocados hacia a la parte de la construcción, o sea, hacia gestionar todo el proyecto pensando en cada una de las fases constructivas más allá del render bonito, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, los errores forman parte de tu propio aprendizaje, ¿no? Cuando luego sí entendí de qué va esto, ¿no? O sea, porque pues una cosa es dominar las herramientas tecnológicas e informáticas y otra es comprender el concepto y todos los procesos que tiene bien asociados, ¿no? Eh, Dije, mira tú. Termina de ver el iceberg completo y dice, coño, qué newbie era yo, ¿no? O sea, qué rookie. Bueno, y al final yo siempre tengo la actitud de sentirme como un rookie todo el tiempo, a pesar de que ya puedas dominar muchas cosas, pero como este entorno es tan, digamos, el proceso de obsolescencia tecnológica y de innovación va tan rápido, pues que no terminas siendo un experto nunca, porque Nunca. todo el tiempo aparecen cosas nuevas y tú dices, coño, pana, dame chance, déjame dominar esto para poder aprender otro, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Y de algún modo tienes que tener esa, no sé, esa humildad de decir, nunca voy a llegar a ser, no sé, Gandalf, ¿no? El gran sabio de esto, sino que tú estás en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, bueno, esa experiencia en el campo profesional, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues, mi único cliente como arquitecto y como constructor, pues fue la Universidad Metropolitana mientras fui director de planta física y intenté incorporar varios de esos cambios, algunos no pude. Como todo, sí. Bueno, sí, dije, bueno, cumplí un ciclo, dejé de ser director de planta física y me quedé dando clase. Dando clase, pues el reto también era poder incorporar todo esto a el programa educativo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, justamente a través de esa materia que yo daba, diseño asistido por computador, también dije, oye, ya es momento de que podamos de algún modo cambiar un poco el programa, el contenido programático e ir incorporando todas estas cosas, porque ¿de qué vale entonces formar a toda una cantidad de profesionales que cuando salgan a la calle no les van a preguntar, mira, tú sabes derivar e integrar, ¿no? O a los arquitectos, tú sabes dibujar a mano alzada. No, te lo pregunto a ti, cuando tuviste ya esa exposición como profesional y fuiste a buscar trabajo, te preguntaron si sabías derivar e integrar o cuál fue el listado de softwares y procesos que necesitaba esa empresa que tú supieras. La segunda completamente. Al final es un negocio y para muchos, dependiendo de la carrera que tú tomes o la posición que tú quieras llevar, siempre te van a preguntar por las herramientas y el trabajo específico. Y muchas veces, muchísimas veces, a menos que sea un ingeniero estructural como tal o un ingeniero calculista, o sea, quizás tomaría las integrales, pero para nada, en ningún momento me han preguntado sobre integrar, sobre calcular, fórmulas, para nada, porque al final las fórmulas que tú llegaras a utilizar en tu trabajo las vas a tener a mano, no te las vas a tener que aprender de memoria. O sea, es como, al final es llevar a cabo un trabajo y no ver qué tantos números sepas en tu cabeza o calcular. Porque para el empleador eso es tácito, ¿no? Dice, ajá, Exacto. bueno, este arquitecto tiene que Ya debes saber saber. diseñar, ¿no? Este ingeniero tiene que saber calcular, pero lo que busca el empleador, sobre todo digamos, con los, o sea, las posiciones junior, con los jóvenes recién graduados, es de algún modo resolver parte de esa brecha tecnológica que hay en muchas empresas eh, y sobre todo muchos procesos, y tú dices, bueno, voy a buscar una persona recién graduada que en teoría debe estar más actualizado y conocer más de este entorno. ¿Cuántas de esas herramientas y cuánto de esos software aprendiste en la universidad? En la universidad ninguno. Creo que una vez tuve como dos clases de ETABS, pero más allá de eso, nada, AutoCAD, pero es que imagínate, ya cuando yo vi AutoCAD, ya existía Revit, tenía al menos 10 11 años, entonces había una brecha muy grande, que creo que todavía Es, existe. bueno, es la brecha que hay que salvar y eso ha sido duro, bueno, ha sido complicado, por lo menos en mi experiencia, y bueno, todos estos procesos de formación, de capacitación y de incorporar y de, digamos, nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, pues puede llegar a ser frustrante, ¿no? O sea, el común conocido resistencia al cambio, eso no solamente uno lo ve en las empresas, también lo ves en las instituciones educativas, ¿no? Y bueno, pues eso ah, eh, para mí al principio fue un hueso súper duro de roer. Fue complicadísimo porque, bueno, termina uno al principio como un loco, ¿no? Hablando solo de esas cosas. Y bueno, lo conversábamos antes de iniciar el, el, la grabación. Quedas como estos influencers de criptomonedas o vendedores de Herbalife. Sí, Si tienes el meme que te pasé, lo puedes poner aquí sí, le voy a tranquilamente, poner. porque todos en algún momento hemos quedado así, ¿no? Sí. Hablando solo bim, 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 y resulta que, bueno, el resto de gente puede conocer poco o nada del asunto y pues automáticamente se genera esa barrera eh, se puede sortear de muchas maneras, ¿no? Yo lo que hice en la universidad fue, primero, pues intentar ir por los canales formales, ¿no? Decir, ok, resulta que como la mayoría de las universidades venezolanas, muchos de nuestros programas académicos, pues,
se están quedando obsoletos, sobre todo los que dependen de la tecnología. Correcto. Ir a la par de la tecnología, eso es utópico, ¿no? O sea, no es posible, porque ni siquiera empresas con un gran capital pueden hacerlo, mucho menos las universidades, que además tienen una estructura burocrática, bueno, que va como Java de hot. Sí. Lento, sí, gordo y súper lento. Bueno, así van los procesos burocráticos en las universidades, pero bueno, hay que buscar la manera por dónde meter. Ojo, Java de Hot, referencia bastante boomer para la gente que le gusta Star Wars, pero es este personaje súper gordo. Hay que poner la imagen aquí. Y gigante, exacto, sí. Y bueno, los que hayan visto Mandalorian probablemente. Yo empecé a verlo y quiero después terminar viendo Boba Fett. Pero bueno, vamos a ver. Ahí aparecen estos panas súper gordos y tal. Bueno, así son las estructuras burocráticas de las universidades. Lentas. Entonces, bueno, hay que buscar por dónde meterse, ¿no? La forma más rápida que yo conseguí, cada profesor es autónomo de su materia y mientras tú no te salgas de los contenidos que debes cumplir en cada una de tus materias, tú puedes ir incorporando nuevos contenidos que están asociados a lo que tú estás enseñando. Entonces, pues bueno, sí, me convertí en el pionero, en el primero que en diseño de sitio por computador daba AutoCAD y Revit. Wow. Las dos cosas. Bien. Sí, entonces abordas, bueno, conocimientos muy básicos como entender cómo funciona el sistema diédrico y cómo es que debes cumplir con esa normativa para poder representar plantas, cortes, alzados, etcétera, de una manera que todo el mundo entienda. Además que, disculpa la bulla, estoy ahorita escondido aquí en el balcón de mi casa para que no hagan tanta bulla mis chamos, pero bueno, los carros en la calle no los puedo controlar. Bueno, te decía que pasa acá en Venezuela que desafortunadamente en la educación básica muchos colegios han eliminado dibujo técnico que se veía en cuarto año. Entonces yo me he conseguido con estudiantes de ingeniería que no han visto dibujo técnico. Entonces, wow. Ok, te toca un nivel más complicado en este videojuego, ¿no? Porque entonces dices, ajá, okay, no conoces AutoCAD, mucho menos Revit, pero entonces tampoco viste dibujo técnico de cuarto año. ¿Qué demonios haces estudiando ingeniería? Sí, tienes que nivelar eso súper rápido, pero bueno, al final se logra. También lo he logrado gracias a que he ido incorporando muchos de estos contenidos en mis redes sociales, ¿no? Y pues esto es algo que la pandemia a todos los profesores nos obligó. O sea, aquí la pandemia y la cuarentena no nos preguntó, mira, tú quieres dar clase desde tu casa, tú quieres dar clase en plataformas como Google Classroom, YouTube, etcétera. No, simplemente te viste obligado a hacerlo. Sí. Y ese es un territorio donde muchos profesores pues, se sentían súper fuera de su zona de confort. Pero, pues bueno, también te pregunto tú como persona joven de esta nueva generación, ¿dónde consumes tú todo tu contenido? De todo tipo, o sea, de ocio y también profesional. ¿Dónde lo buscas? YouTube. 100% en YouTube. O Internet. Internet en general. En general, YouTube, Twitch. O sea, ya hay gente que en TikTok monta unos tutoriales que yo me quedo loco. Digo, ok. Denme chance. ¿Cómo hago eso? No he terminado de dominar para montar los tutoriales en YouTube y ya veo tipos que en TikTok hacen unas vainas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, es este tema justamente de la presión, de no quedar, o sea, no quedar fuera del juego y
los profesores, pues, universitarios, sobre todo ahí, íbamos perdiendo por goleada contra todos los creadores de contenido en distintas plataformas. Instagram, Twitch, YouTube, TikTok. Y bueno, pues a todos los estudiantes estando encerrados en sus casas, ¿cómo los obligabas a que te pararan bolas a ti? Claro. Yo, yo, profesor en el Olimpo, tú solamente vas a aprender lo que yo te estoy dando cuando tienes a un clic de distancia conseguir cualquier otro tipo de contenido más divertido, más innovador, diferente. Entonces, no te puedes encerrar, encasillar en que solo lo que tú vas a dar a explicar y ya, ¿no? Sino que tienes que dar la posibilidad de que tus estudiantes puedan investigar y aportar y nutrir más los contenidos de tu materia. Eso a mí me ha funcionado bastante, ¿no? Y bueno, pues he logrado de algún modo a través de esa, o sea, de poder romper ahí con ese esquema tan monótono que veníamos dando, solamente AutoCAD 2D y ya, y algunas cosas en 3D. Ahora pues tenemos la posibilidad, al menos de una forma básica, ¿no? O sea, contenido para principiantes, porque es solo una materia, que Claro. además dura un trimestre, en 12 semanas, que puedas abarcar tanto, pero el siguiente paso, ¿no? Ahí sí fue este nivel desbloqueado, creé un diplomado, que al principio pues hicimos varios pilotos, antes de la pandemia y durante la pandemia, un programa de formación, que está muy dirigido pues a los estudiantes de ingeniería civil de la universidad, mecánica y eléctrica, que al final pues son las especialidades que tú puedes incorporar ahí directamente en el desarrollo de un proyecto, abordándolo desde los conceptos de la metodología BIM. Sin embargo, pues todavía no he logrado consolidarlo mucho más, que sea una oferta que todo el tiempo los estudiantes la puedan tomar, ¿no? Hace falta más promoción, hace falta más romper esa inercia de algún modo para que más profesores se incorporen a este proyecto y, pues bueno, los estudiantes cambien esa visión de querer graduarse y salir corriendo rapidísimo, ¿no? A todos les digo, oye, por correr más rápido no significa que vayas a salir de aquí mejor formado, ¿no? Sí. Pues bueno, también hay que entender que esto en particular, la curva de aprendizaje en este tema es grande. O sea, Sí. quizás ahí sí tenemos un problema, un issue con, bueno, todas las redes sociales, o sea, de algún modo la forma como te venden y te promocionan esto, porque está como que enfocado mucho a la inmediatez, a que ya no van a haber errores y tal, qué sé yo, ¿no? O sea, y esto Sí. no es la panacea. Y es el término que yo uso, intoxicado, ¿no? Sí, cuando ves ese tipo de promociones o de conversaciones en general, ¿no? Donde entonces te lo venden como la panacea, como lo mejor del mundo, o cuando ves publicaciones donde ponen AutoCAD versus Revit. Eres del team tal o del team cual, y ahí es donde esto sí es una opinión políticamente incorrecta e impopular mía. Ahí es donde ves la ignorancia de esas personas, porque no entienden que los procesos CAD están dentro de los procesos BIM, ¿no? O sea, Sí. en Que son algún los mismos momento, dueños. no, ni siquiera eso, sino que en algún momento de todo el desarrollo, el ciclo de vida de tu proyecto, vas a tener o sea, ese input, esa primera información de entrada la vas a tener en CAD o en PDF, o 100%. al final el cliente te lo va a pedir en CAD o en PDF. Sí, Sucede totalmente. todavía, ¿no? Entonces, entrar en esas discusiones de tal versus cual, a mí me parece
tonto, o sea, me parece una discusión tonta. Eh, Al principio, cuando vi ese video de Miller, por supuesto que dije también, wow, o sea, ya no voy a hacer Team AutoCAD nunca, ¿no? Pero forma parte de esa propia ignorancia al principio de no conocer, o sea, en general, cómo funciona todo esto y bueno, entender que es como que son distintas herramientas que van engranadas todas en tus procesos y que difícilmente las vayas a dejar de usar, solo que, bueno, hay ahora pues un mayor porcentaje de uso de algunas que de otras. Sí. Pero no, yo no pienso que vaya a descartarse por completo y, oye, además, AutoCAD este año cumple 40 años en el mercado. O sea, digamos, el software que le ha dado de comer a Autodesk durante casi toda su historia, ¿no? ¿no? Creo que lo vayan eh, a desechar así, ¿no? Sí, al final los procesos están unidos y al final eso de este versus este crea una división que al final no es necesaria porque la idea es interoperar entre todas las herramientas y disciplinas. Entonces, Exactamente. no puedes poner a alguien, por ejemplo, que se ve mucho, un arquitecto que utiliza Revit en contra de un ingeniero civil que utiliza AutoCAD, sino más bien integrar ambos en cierto momento, pues ese proceso o esas herramientas evolucionaran a algo más. Porque al final, que es lo que siempre se habla, que las herramientas simplemente son herramientas, pero al final ellas van a ir evolucionando y van a ir cambiando. Al Claro, final depende de nosotros que colaboremos y coordinemos entre nosotros y llevar a cabo lo que estemos haciendo con la herramienta que esté en el momento. exacto. Y esa es una, también a mí a veces me parece una discusión súper estéril, que de hecho también las tenemos en las universidades. Esto es algo que yo conversé el año pasado con nuestro amigo en común también, Francisco Civitillo. Eh, Saludos. me invitó a un conversatorio a propósito eh, de la semana del BIM que organizó BIM Forum Venezuela. Y bueno, pues ahí hablamos justamente de ese tema, que qué pasa, o sea, esa piedra de tranca en las universidades que no te permite, de algún modo, crear una materia obligatoria y específica donde se den todos estos temas asociados al BIM, porque mucha gente tiene muchos detractores que dicen no puedes, una materia no puede girar en torno a un software en específico, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ¿qué vas a hacer? O sea, si una de las patas de esa mesa, ¿no? O sea, si tienes personas, procesos y tecnologías, si la pata de la tecnología está soportada en los avances tecnológicos del software que vas a hacer, o sea, te vas a tapar los ojos y vas a Ajá. decir, entonces, voy a, voy a dar esta materia, Embarra las pero manos. solo teórica, ¿no? Solamente voy a enseñar qué es un web, cómo se redacta un web, para la ISO 19650 y etcétera, ¿no? O sea, ya, esa es mi materia. Y Sí. obvio todo lo demás, o sea, la puesta en práctica de todos esos conocimientos teóricos, pues está soportada en el uso de los software. Esto pasó y también allí en esa discusión estaba el profesor Esteban Tetraire, eh, que también de algún modo hace práctica profesional como yo y da clases. Y él decía también que, bueno, que recordáramos lo que sucedió en el momento en que irrumpe AutoCAD y todos los otros software CAD, cuando solo se usaba, bueno, mesa de dibujo, reglate de escuadras y cosas que quizás tú no habrás visto nunca. Las habrás visto en el museo no sé, de tu universidad. Yo soy de la generación justamente que vivió esa ruptura. Cuando estaba en la universidad, habían profesores que te decían, si tú entregas tu proyecto en AutoCAD, tienes 0 de una vez, no lo voy a recibir. Esa negatividad Así. es muy pesada. Wow. Y fue duro porque,
bueno, de algún modo te enfrentabas a eso, porque decías, ok, está bien, no me dejas entregar, pero resulta que aquí en la universidad hay una materia donde enseñan AutoCAD. ¿Para qué coño me vas a enseñar entonces algo que después no me vas a permitir usar? Fue duro, duro, porque había Sí. profesores que justamente también como que en esa ignorancia decían, es que ¿a quién le voy a poner la nota? ¿A la computadora o a ti? Entonces ahí es cuando tú dices, tipo, no entiendo. No, O sea, exacto. no ha entendido de qué va esto, que al final lo que estás es cambiando una herramienta, o sea, la herramienta que era la regla T, las escuadras y la tinta china, ¿no? Para hacer los planos por, bueno, el software, y al final lo imprimía. Pues. Ahorita está pasando también esto, ¿no? O sea, estás cambiando una cantidad de herramientas y cambiando una cantidad de procesos por otros, y eso tarda tiempo, Sí. ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, que esto tiene asociado también una cantidad de estándares, protocolos, normativas, todas esas cosas, cantidad de conceptos y acrónimos que cuando, o sea, la primera vez que tú te enfrentas a eso da miedo. O sea, Sí. dices, ¿por dónde le entro a esto? ¿No? Y por eso se genera esa resistencia también al cambio, sobre todo en el campo profesional, porque allí sucede una cosa eh, quizás distinta a las universidades, que es, bueno, hay una cantidad de dinero involucrado ahí porque estás en un proyecto, o sea, por un lado la empresa tiene que seguir su camino, ¿no? Producir, pero por otro lado tiene que comenzar a capacitarse e innovar, estar pues al día con todas estas cosas y cómo llevas en paralelo eso, ¿no? Muchos procesos de adopción a veces fracasan eh, por, por, por ese conflicto que hay entre la cantidad de proyectos que tienes andando y que necesitas, bueno, facturar, pero te estás dando cuenta que si no comienzas a darle tiempo y espacio y también dinero a los procesos de capacitación de todo tu personal, bueno, cada vez vas a tener menos proyectos que te den de comer. Sí. Así, así de sencillo. Entonces, bueno, ahí también hay un gran reto de cómo afrontar esto. Y bueno, justamente las universidades tenemos un rol ahí, oye, Muy fundamental, importante. muy Sí. importante, porque mientras tú vayas metiendo todo esto, o sea, en el ADN de esos nuevos profesionales que estés formando, pues el proceso luego posterior de capacitación que hagas en las empresas, pienso yo que va a ser mucho más rápido, Total. eh, porque ya el profesional recién graduado ya no ve eso como no sé, ¿Qué es qué esto? Sí. miedo, ¿no? Ajá. Llegó Thanos, ¿no? Sí, sí. Sino que ya conocen muchas cosas, ya son afines Eso. para su perfil profesional y el proceso de adopción es mucho más rápido. Y bueno, de algún modo vas a tener menos resistencia al cambio cuando ocurran, porque siguen ocurriendo. O sea, a mí me está sucediendo ahorita que estoy en ese proceso de aprender a programar en Dynamo. Eh, Gracias, felicitaciones. Sí, sí. gracias a Jessica Barbosa, mi profe de Dynamo. Y ha sido un proceso complicado, o sea, me ha costado bastante porque nunca, o sea, en todos los procesos que desarrollas como profesional, nunca lo abordabas pensando desde ese, o sea, por ese lado, ¿no? O sea, cómo crear tu propio script, sino que ibas directo, vamos a dibujar o vamos directo a modelar, ¿no? Sino Exacto. ahora todos estos procesos te invitan es a pensarlo, eh, cómo lo harías en esa programación visual, cómo harías esa especie de algoritmo propio tuyo para Sí. resolver ciertas tareas, ciertas cosas. Es un gran reto. Es un gran reto porque tienes que pasarte el switch y ahora pensar diferente. Sí. Bueno, por supuesto, a la gente de mi generación eso le cuesta mucho. Para ustedes quizás puede ser más sencillo, pero también ese es otro campo, ¿no? Claro. Que también es el game changer que ahorita está ocurriendo
tanto en las empresas y por supuesto va a permear a las universidades que en algún momento van a exigir que sepas programar en algo. Sí. Pero que, o sea, Dynamo o Python, lo que sea, dependiendo de cuál es el objetivo de la compañía, del empleador, pero si esos nuevos cargos que están, digamos, estos nuevos profesionales que están buscando no saben eso, pues van a ser menos competitivos. Sí. Entonces, volvemos a lo de atrás. O sea, cuando tú dices, coño, dame chance. No he terminado de aprender completo una cosa cuando ya está surgiendo, ya me está presionando otra. Pero bueno, hay que entender, así es el juego en este momento. Sí. Y Así uno no se evoluciona puede la quedar, industria. exacto, y en la universidad no te puedes quedar con estructuras súper arcaicas, porque entonces vas a estar enseñando cosas que no le van a servir a ese nuevo profesional, y eso, oye, es un fracaso. O sea, tú como profesor fracasas si no enseñas cosas que de verdad ese profesional va a poner en práctica de una vez o de algún modo lo va a hacer competitivo en ese mundo, en la calle, pues en ese mundo profesional al cual va a salir. En esa piscina de tiburones. Es así, tal Sí, cual. totalmente. Y hablando del tema de la educación, ¿qué opina usted sobre la educación a través de memes? Que es algo que siento que en parte fue como nos conocimos. Lo uso todo el tiempo. También llegué allí por casualidad, o sea, experimentando, así igual como conocí Revit, me di cuenta que mis presentaciones en clase eran una ladilla. O sea, hasta yo mismo me daba cuenta que no estaba captando la atención de los estudiantes y bueno, pues pasaba ese tipo de cosas, que yo empezaba a hablar de un súper friki, emocionado ahí con todos estos temas, ¿no? Bien, la transformación digital, y había gente quedándose dormida en clase, ¿no? Entonces, eh, empecé a darme cuenta que los estudiantes interactuaban muchísimo más con las cuentas de memes de la universidad que con las cuentas, o sea, digamos, con los canales regulares de comunicación de la universidad, ¿no? O sea, el canal oficial de la universidad, comunicarnos a través del correo de la universidad o a través de Classroom, etcétera. Eso, pues, lo veían como que ladilla, ¿no? Qué fastidio estos boomers mandándome correos al correo de la universidad que ni reviso. Y bueno, decidí agarrar mi propia cuenta personal de Instagram y transformarlo. O sea, dejé de publicar las típicas cosas que uno publica para sus panas y su familia, fotos en la playa, fotos en no sé dónde, ¿no? Este tipo de cosas que uno publica en su cuenta personal. Y empecé a experimentar viendo lo que hacían las cuentas de memes de la universidad, de que yo sabía que mucha de esa gente detrás, o sea, de ese seudónimo, ¿no? En el anonimato, quizás era gente a la que yo le estaba dando clase. Probablemente, sí. Y efectivamente era así, ¿no? Cuando un día agarré y hice varios captures de muchos memes de una cuenta no oficial de los memes del podcast Escuela de Nada. Y dije, yo sé que a estos carajos le paran más que a mí, con toda seguridad. Mis estudiantes no se deben pelar ni uno de estos capítulos, pero Ni yo. a mis clases no. Y agarré varios de esos memes. Me acuerdo que había uno en particular que decía, si estás cagado, me lo avisas. Creo que es como la foto de este chamo, Leo Roja. Si estás cagado, me lo avisas. Y lo puse en un parcial. Prendí el video bien y ese era el meme que estaba en pleno parcial. Bueno, eso fue un boom, ¿no? O sea, todo, porque además, perdón por la bulla, No, tranquilo. ese laboratorio donde yo doy clases como una pecera.
tiene Se retumbó. ventana por todos lados y todo el mundo que pasa por ahí ve, ¿no? O sea, ve lo que está, la clase que tú estás dando en ese momento. Y bueno, era un parcial con público. O sea, todo el mundo viendo ahí, tomándole fotos y mira esta vaina, por supuesto, empezaron las cuentas de meme de la universidad a decir, ojalá los profesores hagan como hizo Ferrero. Bueno, ese fue como el breakpoint ahí, y a partir de ese momento, todas mis clases tienen al menos un meme. Mi cuenta de Instagram está basada en eso, y trato de comunicar contenidos académicos y profesionales a través del uso de los memes, y bueno, eh, fue exitoso, fue tan exitoso que duré 2 años diseñando una materia electiva que se llama Procesos Creativos, donde pues está basada todita en memes. La gente que ve clases conmigo pues se divierte bastante, y además los ejercicios que tienen que hacer y parte de las evaluaciones a través de memes. Y lo abordamos desde el punto de vista académico. O sea, yo no fue que me quedé puro haciendo memes porque daban risa, ¿no? Sino que me dediqué a investigar, y hay gente que ha hecho su PhD en esto, ¿no? Wow, ok. Así es. Así es. Sí, Hay un profesor, un mexicano, Luis Arango Pinto. El tipo tiene cualquier cantidad de papers y cantidad de ayuda a congresos, etcétera. O sea, mucho del material eh, que yo uso en clase lo he sacado de muchas de sus publicaciones y trabajos. Eh, y bueno, pues funciona, sí. funciona. O sea, es una herramienta de comunicación que es muy propia de ustedes, o sea, de generación Y y Z. ¿Por qué entonces no lo vamos a usar los que somos más viejos? Sí, yo creo que desde mi punto de vista es muy importante porque el uso de los memes a través del humor baja la tensión y trae más confianza a uno como estudiante, como joven. Y cuando uno se ríe de algo muy icónico, como son los memes o clips de escuela de nada, se le queda en la mente. Es como cuando te preguntas, ¿cómo te sabes todas las canciones de reggaetón y no te sabes las fórmulas de las limitantes, por ejemplo? Porque al final a uno es lo que le causa esa motivación, esa dopamina atrás en nuestro cerebro que nos motiva a prestarle atención a esto. Entonces imagino que cada meme, vamos a la clase del profe porque seguro hay un meme que nos vamos a cagar la risa. Y lo peor de todo es que tiene coherencia con el tema que usted está hablando, que es lo que más me Total. parece importante. No es un meme por ser un meme, es un meme que te está literal diciendo un mensaje que te va a quedar grabado aquí. Que en una reunión, cuando esos estudiantes que usted tiene, en una reunión en 4 o 3 años, se van a acordar ese meme y en vez de sentirse frustrados, porque la mayoría de los memes es temas de tipo mala suerte o frustraciones, se van a acordar de ese meme, se van a reír y van a continuar con lo suyo. Pero es que si te das cuenta, nuestro oficio, o sea, hablando de la industria AECO, está llena de situaciones de mucho sarcasmo, de muchos errores, o sea, cantidad de cagadas que tú pones tanto en el proyecto como en la obra. Eh, Oye, y de algún modo, si también tú revisas la historia, por eso también a veces yo me río de la gente que vende el BIM como la gran, o sea, es lo último, la última tendencia, y le digo, tú conoces a un tipo fulano Charles Eastman, ¿no? O Douglas Engelbart. O sea, esos tipos fueron los que primero expusieron postulados acerca de la metodología BIM en los años 60 del siglo pasado. Sí. O sea, digamos, son los papás del BIM, tipos académicos que investigaron sobre eso, hicieron las primeras propuestas y desarrollaron los primeros software, pero bueno, en ese momento no había, no, el acceso a la tecnología era muy costoso, Sí, y por eso fue que eso no permeó más rápido. sí.
no, o sea, todavía no había irrumpido Apple y Microsoft, y no habían hecho que todo el mundo tuviera una computadora en su casa. Sí. Por lo tanto, este tipo de cosas que hacían estos profesores y otros más, pues solamente se quedaba en desarrollos académicos o de industrias que tenían mucho billete. O sea, la NASA en ese momento, la industria automotriz, aeronáutica, militar, etcétera, eran los que usaban los primeros software que tenían asociados conceptos BIM, ¿no? Bueno, todo eso pues fue evolucionando en la historia. Entonces, si tú lo vendes como lo último, la última innovación y te Sí. olvidas todo lo que viene detrás, es un error, estás bien intoxicado, ¿no? Eh, entonces, de algún modo, o sea, este proceso, este camino que estos profesores fueron haciendo, era para ir eliminando esos errores que eran comunes, o sea, prácticamente todos los habíamos normalizado. Por eso yo en clase y en mis cuentas uso la frase tranquilo que lo resolvemos en obra. Es una frase tan común que Millennial. que uno ha escuchado tanto tiempo. Eh, Oye, no dio chance de sacar el plano de detalles, tranquilo, eso lo resolvemos en obra. Sí. Y siempre busco en esas cuentas de construction fails y todas estas cosas, eh, fotos de grandes cagadas en obra. Y le digo, mira, ahí está, lo resolvimos en obra, mira cómo lo resolvieron. Para que siga resolviendo en obra. Exacto, tal cual. Digamos, esos son los memes que yo uso en clase para demostrar la importancia de entender todo esto que estamos, de algún modo, o sea, tanto ustedes en su podcast como yo desde la universidad y muchísima otra gente más, o sea, todo aquel que genere contenido de este tipo, de algún modo está buscando promocionar, buscando ese proceso de adopción que pueda permear mucho más rápido para que, eh, pues bueno, tengamos una industria que sea mucho más sólida. O sea, nuestra industria de la construcción todavía usa procesos que son del siglo XIX. Sí, ¿No? Tú totalmente. vas al replanteo de una obra y todavía estás usando estacas con nylon para poner los ejes, aunque, bueno, tú estás en un país súper desarrollado y, bueno, obviamente que deben usar láser, etcétera, pero acá en Latinoamérica todavía seguimos usando una cantidad de procesos que son muy viejos eh, y estamos en esa etapa de transición, ¿no? Sí. Otra cosa que también yo entro en discusión porque mucha gente entonces, como que quiere pisar el acelerador y meterle chola a esto, y resulta que no es así, No. porque vas a fracasar. Tienes que ir dándole tiempo para que todos vayan integrando y absorbiendo y haciendo formar parte todos estos desarrollos tecnológicos de su día a día, tanto en la oficina como en la obra. Y eso no sucede de un día para otro. Entonces, estar en este momento de transición te obliga a entender, bueno, que pasan este tipo de cosas. O sea, que usas, o digamos, tienes una cantidad de procesos de hace 20 años y tienes que ir incorporando procesos de ahorita. Sí. Y poco Y a eso poco. no Yo lo puedes siento hacer que, pues ya. sí, siento que ahorita estamos como que en una segunda fase. Antes porque la tecnología no daba. Ahora la tecnología da y en muchos casos hay tapones, pero también está el tema de la motivación de la gente. Que entonces tenemos un grupo que tiene 500 años de experiencia, pero cero en tecnología y no porque no puedan, sino porque a veces cuando estás trabajando, llevando los procesos, no te da tiempo de cruzar, ver esta herramienta e implementarla, porque al final no hay tiempo, porque ese es uno de los temas de más fuertes, importantes en esta industria, que nunca hay tiempo. Pero
siento que, como usted lo dice, poco a poco y a través del tiempo la gente pues iremos implementando poco a poco y que los que están estudiando ahorita ya tengan una idea para que luego en, no sé, 5 o 10 años, las personas como nosotros que tenemos tiempo con esto, tengamos gente que de verdad quiere utilizarlo, porque es lo que pasa mucho. Salen de la universidad porque se quieren graduar rápido y chocan con el BIM y entonces ¿cuánto tiempo les toma para ir aprendiéndolo e ir implementándolo en su trabajo? ¿Cuánto tiempo te ha tomado a ti? Bueno, a mí me tomó, yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, no sabía qué quería, o sea, no sabía qué hacer en mi industria, en mi área. Era como que yo quiero calcular, no. Yo quiero, no sé, estructuras o civil, embalse. La verdad es que no sabía. Y ahí fue cuando descubrí BIM, que estaba buscando como que una especialización y es algo que se lo recomiendo a todos los estudiantes que busquen una especialización, ya sea dentro de la carrera como materias de extracurriculares o materias, usted sabe, esas materias que abren para utilizar herramientas nuevas o para especializarte en un campo, que lo tomen, porque a veces pasa que uno no sabe qué es lo que quiere hacer y cuando lo está haciendo, dice, si yo hubiese aprendido esto hace años, yo hubiese salido graduado sabiendo qué quiero hacer y por dónde y por qué área me quiero meter. Pero me tomó 2017, 2018, mientras hacía el posgrado, para luego entrar a la industria en el 2010, finales de 2018-19 y realmente saber qué era lo que quería. Pero me tomó, imagínense, de 2011 hasta el 2017-18 entender y por qué área, o sea, cómo incluso utilizar el BIM. Y lo estábamos hablando ahorita, hasta el día de hoy igualito es un poco complicado porque lo quieres implementar, lo empiezas a implementar y probablemente te encuentres una pared en cualquier momento, precisamente porque no están completamente implementados. O hay otros proyectos en los cuales sí hay personas que están bastante experimentadas en los procesos y se llevan a cabo proyectos bestiales, pero son privados. Es decir, nadie sabe qué procesos se están utilizando realmente o cómo se está utilizando, porque bueno, también existe un tema en la industria que la transparencia es un poquito eh, dificultosa y eso siento que también crea esa, ese retardo en uno poder llevar a cabo el BIM, por ejemplo. Sí, bueno, pero fíjate, es importantísimo lo que estás diciendo. Y por eso mi intención y mi ladilla en la universidad todo el tiempo de hablar de estos temas, porque justamente eh, no es que todos los ingenieros van a salir a ejercer eh, en este campo, ¿no? Pero como la metodología BIM toca transversalmente tantos campos de acción, pues bueno, es una gran ventaja si tú ya sales recién graduado y tienes un poco de background de esto. Después, o sea, después decidirás dónde sí específicamente te quieres especializar, pero de algún modo esto te da la posibilidad, sobre todo también de experimentar y simular lo que sucedería si cuando entres a una oficina de proyectos, por ejemplo, Exacto. una oficina técnica, porque lo bueno de esto es que su aplicación es directa. En nuestro caso, o sea, en nuestro programa de formación, eh, yo lo que hice fue diseñar y modelar un edificio ficticio. O sea, agarré un terreno de aquí de Caracas eh, y diseñé un edificio. Eh, Me busqué a un amigo ingeniero y le dije, bueno, ok, no es que lo vas a calcular completo, pero dime si haz un predimensionamiento acá de todos los componentes estructurales del proyecto, dime si está correcto o no. Eh, y luego, pues, modelé todas las instalaciones y ese es el que usamos para el programa de formación. Entonces, pues, en el primer módulo damos como toda esa parte teórica, ¿no? Para entender bien de qué va todo esto, los procesos, la normativa, etcétera, ¿no? Todo el tema de aprender a estandarizar, crear plantillas, etcétera, que yo entiendo muchas empresas que se quieran guardar eso porque sienten que de algún modo eso es parte de su know-how,
que los pueda hacer más competitivos o no, ¿no? Sí, Pasa mucho, sí. pasa mucho. O sea, yo con muchos clientes, al final me dicen, me vas a mandar, o sea, exporta todos los planos, todas las vistas en AutoCAD, que yo tengo mis propios formatos, mis propias plantillas, mis propias cosas, y yo monto mi cosa. Ok, está bien, ¿no? Ese es otro tema. Forma Sí, parte de este proceso de transición que todavía no nos logra, no nos da chance de hilar todos los procesos para tener como que un BIM completo del inicio al final. Pero bueno, forma parte de este proceso. sí. Entonces, de algún modo, si tú en la universidad tienes la posibilidad de tener esa primera exposición, con toda seguridad te va a dar una ventaja para cuando salgas a la calle, digas, ah, bueno, mira, si es más o menos así, porque en este programa de formación lo que hacemos es el primer módulo más teórico, luego, bueno, el modelado básico para modelar esa edificación, después la estructura y después instalaciones y después hacemos una integración y que vean, bueno, cómo gestionar y coordinar a través de Navis, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí ves todo el desarrollo de lo que sería ver el proyecto desde el inicio hasta simular y tú ver si los tiempos y los rendimientos que asignaste para distintas actividades van, si son o no son, o estás inventando locuras, ¿no? Sobre todo, entender cómo es el proceso constructivo de una edificación, porque aquí hay otro problema que es que esto debería estar casado, debería estar asociado con muchas visitas a obra, muchas prácticas Sí, profesionales para, bueno, lo que estoy viendo aquí en la computadora, lo que estoy modelando, cómo se construye en la vida real, ¿no? totalmente. Y así terminas de lograr engranar todo eso que estás haciendo, construyendo de forma virtual, bueno, cómo se construye en la vida real. Eh, Sucede mucho, mucho, lo que varios colegas dicen, el síndrome del BIM manager recién graduado, ¿no? Que, o sea, hay gente recién graduada como profesional y que de una vez hace una especialización donde le dicen, ok, tú saliste graduado de BIM Manager, pero resulta que para graduarte de BIM Manager de verdad tienes que tener experiencia en obra también, porque tienes que Totalmente. saber cómo se construyen las cosas para perfeccionar tu forma de cómo modelar todo eso, ¿no? Sí. Entonces, si solamente te quedas en la oficina y en la computadora, oye, de verdad no vas a ser bien nada, ¿no? Sí. Esto Puede también es pasar. mi opinión políticamente incorrecta e impopular acerca de este tema. Sí, yo siento que más allá al menos de tener una, porque es que depende muchas veces de qué tipo de BIM manager quieras ser, porque si quieres ser un BIM manager que quieras estar en el tema de la construcción, pues obviamente la obra es 100% necesaria, pero cuando vamos por el tema del diseño, y ahí es donde yo escucho mucho tipo el problema de, es que los diseñadores no saben construir, y es verdad, porque realmente, porque ellos lo que están haciendo es diseñar, no construir. Y ahí, más allá de la culpa de uno o el otro, es el tema de la colaboración y la comunicación. Si el diseñador o la persona experta en BIM no tiene la idea de cómo se está construyendo, pero tiene idea de cómo se está haciendo el diseño, esta persona, más allá de saber construir, tiene que saber cómo el contratista o la persona que está construyendo lo hace. Porque al final ese BIM manager se aseguraría no de cómo se va a llevar la obra, pero de que, ok, esto que me está pidiendo el contratista, que muchas veces puede ser diferentes empresas que tienen diferentes procesos, tenga esta información que es la que necesita para llevar a cabo esta obra o para llevar a cabo, no sé, el modelo federado y luego la información llevarla al COVID, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con el tema de la experiencia, pero también siento que, y que pasa mucho de que se ve mucho como a las personas que quieren ser BIM managers, de, "Ah, no, es que no tienes experiencia". Y ahí es donde yo pienso que es verdad, pero también
si tuviésemos esa experiencia desde la universidad, más allá, obviamente necesitas al menos 3, 5 años para poder ser un BIM manager, pero tener ¿cómo se dice? Ese camino hacia allá lo puedes ir creando desde la universidad. Entonces, más allá de salir de tu especialización al trabajo y chocar con esa barrera de que no puedo ser BIM manager todavía porque necesito saber sobre estos procesos, los estudiantes lo entenderían a la hora de salir de la universidad sabiendo la base de BIM, porque el tema de las especializaciones sobre BIM Management es lo que usted estaba diciendo, que te venden el tema de que puedes hacer el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, todo, y es verdad, lo puedes hacer, pero no lo vas a hacer tú en una sola empresa, sino que son un aglomerado de empresas, de BIM managers, de information manager, que ese es otro tema que algún día lo hablaremos, que al final el BIM manager, o no, el BIM manager sí, pero el BIM coordinator, al final esas posiciones BIM como tal dejarán de existir porque son cosas que están implícitamente dentro del cargo del arquitecto que diseña, del constructor que está construyendo, y es un tema muy, muy, o sea, entiende. ¡Polémica! ¡Woo! Se prendió ese peo. Mira, sí, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que está diciendo. Yo lo que pienso es que deberíamos quitarnos, o sea, borrar de nuestra cabeza el Sí, tema de que BIM Manager es un título, ¿no? exactamente. Oye, no, porque también sucede, al contrario, también sucede, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir mi experiencia. Yo trabajo en un coworking con varios colegas, varios profesionales, eh, donde hay personas que no, o sea, digamos, no están inmersos en el tema tecnológico, no usan muchas herramientas, oye, pero son expertos en muchas otras áreas que tú también necesitas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú no puedes pensar que vas a diseñar algo sin pensar que eso que estoy diseñando se va a construir. Entonces, cuando estás diseñando, no solamente debes estar pendiente, en el caso del arquitecto, bueno, del espacio, texturas, materiales, etcétera. O sea, no puedes estar diseñando pensando únicamente cómo se va a ver eso en el render o cómo se va a ver este material en la fachada, sino, ok, ¿cómo es que lo voy a construir? ¿No? Así Sí. no lo vayas a hacer tú, pero se Exacto. supone que lo va a hacer otra persona y tú tienes que darle toda la información para que lo pueda hacer correctamente como tú estás aspirando que eso quede, ¿no? Entonces, pasa que, bueno, hay mucha gente que tiene súper experiencia en muchos campos, muchas cosas, pero al no estar de algún modo afín con el uso de la tecnología, genera esa barrera. Entonces, lo que Exactamente. sucede, bueno, yo no, o sea, yo nunca digo que yo soy BIM Manager o BIM Coordinator, termino haciendo todas esas cosas. Yo Sí, siempre digo que soy el modelador y a mí me encanta. Me encanta ser modelador. Aquí con el tema del rol del modelador, sucede lo mismo que sucedía en mi época, o sea, hace 20 años, cuando decías que eras el dibujante, ¿no? Porque era como menospreciar tu capacidad profesional o técnica cuando no es así, o sea, cuando exacto. también es un rol y una responsabilidad importantísima en todo el proceso. Entonces, bueno, es que el modelador es es un dibujante con esteroides, es un dibujante con un upgrade. No, porque cuando estás modelando, pues también estás de la mano con el proyectista. Exacto. En el coworking donde yo trabajo, se llama IDEARC, somos varios arquitectos e ingenieros que trabajamos allí, pues yo no diseño, porque no me gusta diseñar. O sea, a pesar de que me toca al final diseñar muchas cosas, y bueno, como arquitecto, pues ese es parte, o sea, lo tienes en tu ADN, pero yo me encargo de todos los, todos los procesos justamente de modelar y documentar todo lo que vamos a entregar para que eso se construya. Entonces, al crear ese vínculo tener claros esos procesos entre quien diseña y quien le toca modelar y documentar, pues el proceso se hace más fluido y ya no lo ves como
de algún modo un choque, una barrera, o ya no sientes que están menospreciando tu rol como modelador. Además, con toda seguridad, hablando nuevamente de los recién graduados, te van a buscar en una empresa para que tú seas el BIM manager, el project manager. No. No. ¿Para qué te van a buscar? Para que seas modelador, para que seas Sí, documentador, sí, etcétera. Ajá. Y que vas a decir, no, no quiero. No, sí, porque suena muy feo, porque ay, es que ese título, ese cargo suena muy feo, por favor. Entonces, uno tiene que quitarse de la cabeza esas cosas que más bien, eso es como basura que hace más ruido a todo esto y bueno, entender la importancia de que esto es todo como una máquina, o sea, quítale un engranaje a esa máquina, se jodió, por más totalmente. chiquito que sea, ¿no? Entonces, la clave está en eso, Sí. en entender, o sea, y nuevamente en saber vender todo esto. O sea, primero, BIM no es la panacea, no va a llegar aquí a resolver todos tus problemas, posiblemente va a traerte más complicaciones. Sí, si no La lo primera planificas. experiencia, la primera experiencia que yo tuve trabajando en un proyecto donde está BIM presente, de hecho, me contrataron a mí como coordinador de documentación y el modelador era quien después terminó siendo mi profesor de Revit MEP. Y ese proyecto era tan loco que era la construcción de un estadio que todavía se está construyendo aquí en Caracas. Esta empresa licitó y ganó la licitación y el proyecto venía todo, por supuesto, completico, perfecto, de esos que tú dices, wow, en Revit. Tú veías el Project Browser y el System Browser organizado de una manera impecable, perfecta, o sea, todo, ¿no? Todos los códigos de todas las familias. Y estos tipos se metieron en esa vaina sin saber absolutamente nada de qué va BIM. Y decía, ay, coño, nosotros creíamos que era como otro AutoCAD, pero más nuevo. Y nos contrataron para hacer como un BIM a la inversa, o sea, sacar toda la información de calidad que estaba allí en ese modelo federado y todos los otros modelos, para transformarle todo eso en puros archivos AutoCAD para ellos poder entender el proyecto que iban a construir. Sí, yo veía eso así y veía a mi profesor de red y decía, ¿qué coño estamos haciendo aquí? ¿No? O sea, tener que transformar todo eso, exportar todo, cada uno de todos los sheets y de todas las vistas, pasárselas a todo, entonces una cantidad de carpetas de archivos de AutoCAD para que los profesionales de esa oficina entendieran qué era lo que tenían que hacer. Porque es que no tenía ni siquiera el software instalado. Sí. No. Ese Wow. tipo de cosas pasa. Sí. O sea, y lo peor de todo es que estaban arrancando la construcción, estaban construyendo. Que no hay ya no hay chance para echar para atrás. No tenían ni idea de cómo gestionar la información del proyecto. Entonces, wow, ese es de ese tipo de, o sea, de esas primeras experiencias, de esos primeros coñazos duros que tú te das aquí en la industria, pero que te ayudan a tener una visión más grande de qué es esto y entender que sí, que van a ocurrir. O sea, es mentira que implementar BIM te va a eliminar todos los errores, porque en el propio proceso de modelado tú puedes cometer errores humanos. O sea, no estamos exentos de eso. Entonces, tú no puedes vender todo esto como que si llegó el Salvador, ¿no? De esto, Sí. o como si estuvieras vendiendo Herbalife para que rebajes en 2 meses lo que has engordado toda tu vida, qué sé yo. Como la gente de los criptos, ¿no? Que hace millonario en un mes. Es Sí. mentira. O sea, uno tiene que, o sea, hay que ser muy profesional en este aspecto y entender primero que es un proceso largo, además que no para nunca. No. Cuando logras entender eso y de algún modo le agarras el gusto a ir aprendiendo cosas nuevas e ir incorporando todo este tipo de nuevas aplicaciones. O sea, el tema,
Por ejemplo, para mí es fundamental en mi trabajo profesional el uso de la realidad aumentada y del modelo tridimensional para que el cliente entienda y diga, ah, sí, bueno, no se parece mucho a lo que tenía en mente, pero mira, esto es más o menos lo que yo estaba buscando. Sí, en mi experiencia esto también ha sido un cambio importantísimo, porque antes uno veía el 3D como ese plus, ¿no? O sea, como ese, como que solo lo asociabas al render al final del proceso como para vender el proyecto y ya. Claro, Y resulta que eso es algo que yo uso de primero. O sea, tienes sí, una primera conversación con los clientes y puedes hacer algunos esquemas a mano alzada y tal, y sobre todo escuchar y entender qué es lo que quiere, y además los clientes ahorita van a llegar siempre con cantidad de fotos de Pinterest, de cosas que han visto, ¿no? Yo quiero eso. Bueno, entonces ya no es algo ajeno también para los clientes el tema de entender el 3D, ¿no? Entonces lo uso como una herramienta fundamental en las primeras, o sea, las primeras etapas del proyecto, y de una vez que puedan ver eso en realidad aumentada en su teléfono, en su tablet, eso es también un game changer. O sea, sí. la manera como logras despejar muchas dudas y quizás que aparezcan muchas otras, pero te permite avanzar de una manera mucho más sólida en el proceso de diseño, que luego entonces también te va a permitir ir mucho más rápido en los procesos de documentación y de comunicarte con el resto de los profesionales del proyecto. Entonces, definitivamente es algo que los nuevos profesionales tienen que asumir, o sea, entender que no hay, o sea, no hay, como tú dices, no hay vuelta atrás. Ya O ni sea, vuelta atrás. no, ya forma parte, o sea, ya esto va a ser ese requisito indispensable como profesional, pero bueno, pues hay que saber cómo abordarlo para que no llegues a tu primer trabajo intoxicado. Totalmente, totalmente. Creo que fue una excelente conversación, José Rafael. Sí, gracias, me encantó. Para culminar, y muchísimas gracias por venir al podcast. Creo que de lo que más me he reído, porque bueno, Qué bueno, aquí venimos a decir verdades. claro. Para culminar, ¿qué consejos tú le darías a tus estudiantes con respecto a BIM o con respecto a su carrera, a proyectarse? Porque siento que la manera en cómo tú proyectaste tu carrera siempre fue en búsqueda de avanzar, de subir un nivel más, de aprender una nueva herramienta y cómo llevar esa herramienta a su máxima expresión. ¿Qué consejo tú le darías a los estudiantes? Bueno, el primero, que no, o sea, es la carrera y no a la carrera. Entonces, el hecho de salir más rápido no necesariamente te va a hacer más competitivo, porque quizás en ese apuro, en ese atoro de querer salir más rápido, entonces todos los veranos inscribo todas las materias que pueda, supuestamente para adelantar y salir mucho más rápido. Te vas a conseguir, cuando salgas a la calle, que la universidad no te lo da todo. O sea, la universidad es mentira que te va a formar en todos los campos. O sea, te va a mostrar, sí, efectivamente, todos los campos que hay. Y es tu responsabilidad como futuro profesional o como nuevo profesional, bueno, decidir en cuál es que yo voy a especializarme mucho más. Y pues este es un proceso de formación que es codependiente. O sea, el profesor y la universidad tienen la responsabilidad de darte todos esos conocimientos, pero tú también tienes la responsabilidad de buscar ir más allá, ¿no? Y sobre Sí, todo, corroborar, cotejar, y sí, enfrentar también cuando sientas que hay cosas que te están dejando de enseñar o que pueden haber muchas otras cosas que pudieras aprender, no pasa nada con plantear esas cosas en clase. Al final, lo que puede ocurrir es que el profesor te diga, bueno, no lo sé,
No te lo estoy enseñando porque no lo sé. Bueno, y quedará de parte del profesor si se pone a investigarlo o no, ¿no? Sí. Eso por ese lado. Y por otro lado, pues, luego de que sales de la universidad, luego que ya cumples esa etapa, pues el proceso de formación y capacitación es mucho más rudo, o sea, es mucho más, eh, ¿cómo lo diría yo? Más competitivo, porque bueno, sí, ya eres profesional y ya solamente queda de parte tuya el seguir investigando y formándote y capacitándote, porque quizá haya mucha gente que diga, bueno, es que si la empresa no me manda a hacer un curso, entonces yo no hago nada, ¿no? Sí. Cuando debería ser al contrario, bueno, si la empresa no me mandó, yo voy a buscar la manera de cómo hacerlo yo, ¿no? O si te dedicas a hacer tú freelance o tú profesional de libre ejercicio de la profesión, mucho más. O sea, porque cómo pretendes conseguir muchos más clientes y ser competitivo en un mercado tan rudo si todo el tiempo no estás en un proceso continuo de capacitación y aprendizaje? Y entonces entender que ese proceso la vas a cagar, la cagamos todo el tiempo y el error justamente forma parte del proceso de aprendizaje. O sea, Totalmente. para llegar a ser el máster en algo, tienes que haberla cagado muchas veces, ¿no? Eso es Edison decía que un experto fue alguien que la cagó 10.000 veces para poder conseguir, y haciendo alusión a cuando el tema del bombillo, ¿no? O sea, bueno, tuve que cagarla 10.000 veces para tener que sí es el que... Entonces, si entendemos que el error forma parte del proceso y que para lograr ser exitosos, definitivamente hay que errar, hay que cagarla, pues bueno, eh, ya te quitas como que ese miedo a que, y de algún modo las empresas deben entender eso, sobre todo en los procesos de capacitación en este campo. O sea, hay que entender que no es un proceso que va a durar del día para otro y no es un proceso en el cual no vayas a tener eh, esas, digamos, esos errores que, bueno, significan plata y significan tiempo, pero Exactamente. pero hay que entenderlo, porque si no, entonces nunca lo vas a internalizar, ¿no? Entonces, Totalmente. que esos son los consejos que pudiera dar, o sea, entender que esto no es una carrera contra el tiempo, a pesar de que como avanza todo tan rápido, eh, pero en ese apuro de querer ir rápido, puedes estar dejando de tener una visión completa de hacia dónde quieres ir y cómo te quieres formar. Totalmente. Muchas gracias, José. De verdad fue un placer tenerte en el podcast. Espero que no sea la primera vez, que tengamos Vale, muchas cuando noticias. quieras. Cuando... Y sin más nada que decir, síganos en nuestras cuentas de Twitter, @hablemos de BIM, Instagram, @HBIM, y su cuenta, José Rafael. En Instagram, @jferreroarc y en Twitter, @jferreroarc. Más nada. Muchísimas gracias, José. Nos vemos. A ti, chévere. Igual.